Ya son las 7, así que nada, cerramos los Cerramos. micros y les doy la bienvenida a esta aula telemática, la sesión 51. Y hoy tenemos la suerte de tener al profesor Francisco González Redondo, que como ustedes todos lo saben y lo conocen de sobra, es doctor en matemática, doctor en filosofía de la ciencia, profesor titular de historia de la ciencia en la Complutense, es miembro del Instituto de Estudios Madrileños, del Centro de Estudios Montañeses y, por supuesto, académico de la Academia de Ciencias e Ingenierías y Humanidades de Lanzarote y yo diría, uno de nuestros más importantes y preclaros divulgadores científicos. Así que, Paco, el escenario es todo tuyo. Pues muchas gracias, José Ramón. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, amigas y amigos de la Academia. De lo que vamos a hablar efectivamente es de eso, de si puede pensar una máquina. Y es un tema sobre el que llevo Ya está. trabajando un poquito de tiempo y sobre el que he dado muchas conferencias, algunas de las cuales pues tenéis en vídeo en la Real Sociedad Matritense de Amigos del País, la Facultad de Matemáticas de la Complutense o incluso en la British Computer Society, donde pues allí fui a predicar en febrero de este año sobre unos temas que en realidad pues tienen una motivación que os voy a contar rápidamente. En mitad de la pandemia nos dejaron salir, allá por el verano del año 20. Y yo recibo un email de Brian Randall que había escrito pues un libro con una digitalización, una edición de los trabajos más importantes sobre la historia de los computadores digitales. Y entre ellos estaban pues las máquinas analíticas con los fracasos de Babbage y la presencia de un español, de Leonardo Torres Quevedo. Y básicamente lo que me decía Brian Randall es si podía escribir una reseña de la exposición con la que había llenado el Castillo del Rey en San Vicente de la Barquera. Y efectivamente eso hice. El Castillo del Rey había quedado toda la colección permanente e inutilizada por la humedad y necesitaban llenarlo. Y yo lo llené con esta exposición. Y en los Annals of the History of Computing pues, se publicó esa reseña de 3 páginas más o menos. Y Brian me dijo, pero oye, vamos a ver, te estás dedicando a un montón de cosas como por ejemplo sobre el origen, los fundamentos, diseños y demás del primer catamarán. O estás haciendo cosas de máquinas algébricas en revistas especializadas, colaborando con profesores Bluetooth mode. de la Universidad de Cantabria, pero toda esta historia empezaba y estaba en principio pues escrita, ¿no? Y lo había hecho bajo la dirección de mi padre y maestro, Alfonso Hernando González, en la tesis doctoral que podéis ver en pantalla, ¿no? La valoración pormenorizada y contextualizada de Leonardo Torres Quevedo como precursor de la informática. Y me pedían un artículo comprensivo de toda la obra de Torres Quevedo. Y en realidad es que a la obra que ya había presentado Alfonso en el año 96, pues se le podía añadir un montón de cosas más que en esos más de 30 años había ido yo encontrando. Bueno, pues una parte muy importante la publicamos y además provocando. Y dijimos, vamos a ver si, ya que sois vosotros los que queréis el artículo, os atrevéis a publicar esto. Leonardo Torres Quevedo, el pionero de la computación, de la automática y de la inteligencia artificial. Bueno, el título ya era una provocación en el mundo anglosajón, ¿verdad? Bueno, pero lo aceptaron. Digo, bueno, pues venga, ahora vamos con el resumen, a ver qué os parece. La historia de la computación es una historia fascinante, la búsqueda de pioneros poco conocidos de la automática, de padres perdidos del computador, de fundadores de las ciencias de la computación que no nos resultan familiares, o de creadores de la inteligencia artificial que todavía no tienen suficiente reconocimiento. Cogemos aire, invita a que hagamos, bueno, a que hagáis vosotros los anglosajones, que nosotros ya lo hemos hecho, una mirada al pasado, pues con una mente mucho más abierta, ¿no? Bien, pero hay una cosa que no nos dejaron hacer, y fue comparar esta obra extraordinaria con la de los que se supone que pertenecen y protagonizan la historia y la respuesta a esta pregunta. Entonces, claro, si a todo lo anterior le tenemos que añadir lo que no nos dejaron publicar, como os podéis imaginar, vais a acompañarme en esta conferencia con la lengua fuera porque vamos a correr un montón. Porque hay que empezar con la pregunta, ¿puede pensar una máquina? Y eso nos obliga a recordar, y eso siempre está muy bien, y rendir homenaje a Alan Turing. Bueno, pues Alan Turing escribió, antes del artículo importante, presentó ante el National Physical Laboratory una comunicación que te llevaba ese título que veis en pantalla y que no se publicó, quedó como manuscrita mecanografiada sobre maquinaria inteligente.
Y se proponía eso, investigar la cuestión de si es posible que las máquinas pues demostrasen o mostrasen comportamiento inteligente, destacando que esto la mayor parte de la gente dice que es imposible y que no se admite por parte de la comunidad científica. Entre otras cosas porque las máquinas que hasta ese momento, 1947-48, existían, pues ciertamente no parecía que fueran las adecuadas para responder a la pregunta, ¿no? Bueno, esto que quedó más o menos inédito pues acaba publicándose en 1950 en la revista Mind con un artículo que ya tiene un título muy claro: Computing Machinery and Intelligence, máquinas de computar e inteligencia. Y que empiezan con la pregunta que hemos utilizado para titular esta conferencia. Propongo que consideremos la cuestión: ¿pueden las máquinas pensar? ¿Pero qué dice Alan a continuación de enunciar esta pregunta? Bueno, habría que empezar entonces definiendo qué se llama máquina y a qué le llamamos pensar. Y reconozco yo, Alan Turing, que no puedo definir qué es una máquina, ni puedo definir qué es que una máquina piense. Así que nada, vamos a cambiar la pregunta por otra cosa, por el Imitation Game. Bueno, todos habéis oído hablar de esto. Hombre, parece un poco... Vamos a ver, Alan, si tú quieres responder a la pregunta, responde a la pregunta, no te inventes otra, ¿no? Si no sabes, y sobre todo, es que hay otro manuscrito escrito a mano el mismo año, o quizá unos meses antes de que Alan naciera, en 1912, que se titulaba Ensayos de Automática. Y decía cosas como la que estáis viendo manuscrita, que os pongo en texto que se lee mejor, ¿no? Se cree que para automatizar el trabajo de la inteligencia sería necesario construir una máquina inteligente. Y es esto un error fundamental. Bastaría que sea inteligente el constructor. Bueno, ya estamos empezando, como veis, a provocar. Porque antes de que nazca Alan Turing, alguien ha escrito esto. Pero claro, lo mismo que Alan Turing transforma esas notas mecanografiadas en un texto, el autor de esas notas manuscritas también va a transformar lo manuscrito inédito, que no se va a quedar en un cajón, en un tratado. Ensayos sobre automática, su definición, extensión teórica y sus aplicaciones. Y además a la derecha estáis viendo unas máquinas. ¿Qué máquinas son estas? Bueno, pues empieza diciendo: la denominación de autómata se aplica a menudo a una máquina que imita. ¿Habéis oído? Imita. El Imitation Game 1950, 1914 imita. Hay otra clase de autómatas que ofrecen un interés mucho más considerable: los que imitan no solo los gestos, sino las acciones del hombre. Y por tanto, como son unas máquinas que imitan, pero de manera distinta, pues necesitan una ciencia distinta y nueva que las fundamente. La vamos a llamar automática, que es la ciencia que va a examinar los procedimientos que pueden aplicarse a la construcción de autómatas dotados de una vida de relación más o menos complicada. ¿Y cómo son esos autómatas? Porque Alan Turing dice: yo no puedo definir qué es una máquina, ni puedo definir qué es que una máquina piense. Antes de que naciese Alan Turing, alguien había decidido qué era una máquina. Los autómatas deberán tener sentidos: termómetros, brújulas, dinamómetros, para recibir información del exterior. Los autómatas deberán tener miembros para realizar operaciones, claro. Los autómatas deberán tener energía para todo ello, pero se necesita, y este es el principal objeto de esta nueva ciencia, que los autómatas tengan discernimiento, es decir, que puedan en cada momento, teniendo en cuenta las impresiones que reciben y también las que hayan podido recibir y memorizar en su memoria artificial, ordenar ellos solos la operación deseada. Es necesario que los autómatas imiten. ¿Cuántas veces habéis oído ya la palabra imiten 30 y tantos años antes de que Alan formulase el Imitation Game? Imiten a los seres vivos ejecutando sus actos con arreglo a las impresiones que reciban y adaptando su conducta a las circunstancias. Claro, pero esto diréis: bueno, esto está escrito en español. No, esto está escrito en más idiomas. Por ejemplo, portada de Le Matin, mayo de 1914. ¿Lo estáis viendo? Lo amplío. La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. Sí, parece que el mundo ya sabía que había posibilidad de construir autómatas que a imitación, de nuevo la palabra imitation, de los seres vivos, adapten su conducta a las circunstancias. Vale. Bueno, pues vamos con otro pionero, John von Neumann. Teoría general de los autómatas, también en esos mismos años, 1948-1950, como Alan ha presentado en una especie de workshop, en este caso en California, en Estados Unidos, no en Londres, en Reino Unido, una versión de este mundo, esta teoría general
sobre los autómatas, que luego traslada a un artículo ya en 1950. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues obviamente la comparación entre las máquinas de computar y los organismos vivos. Vale. Pues en ese borrador de 1911-1912, escrito a mano en castellano, titulado Ensayos de Automática, en ese momento podemos leer eso que estáis viendo, que de nuevo lo hago para que lo podáis leer mejor. Sería, yo creo, de gran interés formar un cuerpo de doctrina, la automática, que examinara y comparara las soluciones ideadas, estudiara desde un punto de vista teórico los diferentes problemas que puedan presentarse e indicara, cuando fuera posible, métodos generales para su solución. Pero de nuevo, como Alan o como John von Neumann, no se va a quedar simplemente en manuscrito. No, 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 se va a transformar en un tratado que ya hemos mencionado, los ensayos sobre automática. ¿Estáis viendo la fecha de nacimiento de von Neumann? Bueno, pues 10 años, con 10 años que tenía von Neumann, no pudo leer este ensayo que ya existía. Y es un ensayo donde se define una nueva ciencia para unos nuevos autómatas, porque este ámbito del saber, como dice su autor, nunca se ha estudiado sistemáticamente que yo sepa. ¿Habéis contado los lustros que hay entre 1914 y 1950? Pues mucho antes, muchos lustros antes de que von Neumann escribiera su tratado sobre esa ciencia general para los autómatas, ya teníamos esa ciencia para esos autómatas dotados de una vida de relación más o menos complicada. Bueno, nada de esto nos dejaron publicar en los Annals of the History of Computing, por eso os lo estoy contando ahora. Vamos con el tercer pionero que está en todos los libros, Norbert Wiener, de nuevo en esos mismos años, 1947, 48, 1950. Bueno, luego vemos por qué lo amplío a 1961. Bueno, habíamos visto que en 1914 parece que existía en el mercado, o por lo menos se había presentado ya en público, una máquina que realizaba el trabajo cerebral del hombre. No sabemos cuál es. Pero en 1948, Norbert Wiener publica finalmente su cibernética, sobre el control y la comunicación en el animal y en la máquina. Los humanos también somos animales, claro. Y en el prólogo nos dice claramente que este es el resultado de más de 10 años de trabajo, pues entre otros y sobre todo con Arturo Rosenbluth, pero también pues con Fernando Lorente de No y un grupo muy importante de trabajadores y colaboradores que ha tenido Norbert Wiener con él en Estados Unidos. Muy bien, el índice de su libro, bueno, todo el mundo reconocía que se explicaba muy mal y que escribía fatal, pero la idea cuando estructuras un libro, pues bueno, va teniendo cierto sentido, ¿no? Como veis en el índice va tratando montones de cuestiones, unas más matemáticas, otras menos, máquinas de computar y el sistema nervioso, pero claro, las centrales telefónicas y las conexiones pues ya habían encontrado formas de equivalencia y las redes neuronales pues ya se estaban desarrollando o intentando conceptualizarlas, pero sobre todo vamos al final. Terminaba con un capítulo que se llamaba Information, Language and Society. ¿Y cómo terminaba este capítulo? Bueno, lo pongo directamente en castellano, pues básicamente lo que venía a decir Norbert Wiener es que, bueno, todo este libro está muy bien, pero se ejemplificaría si alguien en algún momento pudiera construir una máquina jugadora de ajedrez. Pues porque realmente en ese momento quedaría demostrado que no hay una diferencia esencial entre las potencialidades intelectuales de una máquina y la mente humana. Bueno, pues eso es lo que nos viene a decir él. El mundo de la cibernética no existía un nombre para este mundo. Bueno, y entonces, pues cala. Y sobre todo en Europa, pues esto de la cibernética ha gustado. Y sobre todo en Francia. Entre los que han trabajado con Finer están pues autores franceses y bueno, pues cuando conviene, pues deciden convocar el primer Congreso Mundial Internacional, lo van a llamar de cibernética, para París, celebrarlo en enero de 1951 en París. El título en general lo van a concretar, no lo van a llamar cibernética, sino las máquinas de calcular y el pensamiento humano. Hombre, no está nada mal. Si comparamos ese título de 1951 con el título del artículo de Alan Turing que hemos visto al principio, de unos meses antes, Computer Machinery and Intelligence, pues vemos que se parecen mucho. Máquinas de calcular y el pensamiento humano, máquinas de calcular, de computar e inteligencia. Bueno, ¿y quién va a este congreso? Pues la florinata de este mundo, llamémosle entonces cibernético, ¿no?
Aiken, que presenta el Mark II, el Mark III, el Mark IV, el Mark I ya era anterior, claro, pues Stiefel que va a presentar lo que en Alemania de la Segunda Guerra Mundial Zuse había trabajado, bueno, el National Bureau of Standards, por supuesto, estaba también trabajando, pero vemos que hay españoles. Ángel González del Valle, desde el CSIC, va a hablar de cuestiones más o menos matemáticas relacionadas con todo este mundo de la cibernética. Pero quizá lo más importante es ver lo que la prensa de la época pues cuenta, ¿no? Y entonces nos lo dicen, llegan los cibernéticos con las preguntas más extrañas. ¿Podrá suceder que mañana piensen las máquinas? Estas son las preguntas que permean a la ciudadanía, ¿no? A la prensa, a los periodistas que aparecen por allí. Y aunque ya sabemos que no se titula Congreso Internacional de Cibernética, para la prensa y también para los científicos estaba bien claro que lo que allí se desarrollaba era el Congreso Internacional de Cibernética. Con ese título, La máquina y el cerebro humano. Eso es lo que se está trabajando. Bueno, pues entre los que van a asistir también va a haber un matemático español, Pedro Puchadan, que va a hablar de transformada de Laplace, pero en realidad si vemos la lista que ya hemos encontrado de los asistentes, pues vemos que está también Tomás Rodríguez Bachiller, que trabaja en el CSIC y en la facultad, García Santos Mases, don José García Santos Mases, que muy bueno recuperarlo en cualquiera de estas historias, Ángel González del Valle, que ya hemos mencionado, Fernando Lorente de No, que está trabajando, este es médico de la Escuela de Cajal, si queremos decirlo así, que trabaja en Estados Unidos, y bueno, pues Pedro Puchadan, que ya hemos mencionado. Bien, pues el viernes 12 por la tarde, después del almuerzo, participan, como no puede ser de otra manera, pues la figura, si es el Congreso Internacional de Cibernética, ¿quién va a venir? ¿A quién han invitado? Pues a Norbert Wiener. Antes de Norbert Wiener, que nos va a hablar sobre máquinas de calcular y Gestalt, pues va a traer unas máquinas, unos animales artificiales, esos robots artificiales, pues Greywater, ¿no? Las tortuguitas de Greywater. Perfecto, pero si eso pasaba por la tarde, por la mañana hay una jornada previa a la que van a asistir todos ellos, donde un tal G. Es Gonzalo Torres Quevedo va a hablar de los trabajos sobre automática de la escuela española. Y sobre todo, a continuación, va a presentar una serie de trabajos de un español, de su padre, de Leonardo Torres Quevedo. Una serie de trabajos que estáis viendo allí. Bueno, pues ¿qué es lo que destaca la prensa? ¿Podrán las máquinas mañana pensar? Era el titular. Pero, ¿de qué va el artículo de verdad? Pues el artículo de verdad nos enseña cómo se pueden cometer en el mundo de la ciencia pecados, pero el de la ignorancia es un pecado mortal. Porque Norbert Wiener no sabía que se iba a enfrentar contra una máquina de ajedrez. Él había puesto por escrito que todo lo que había escrito en su libro se podría comprobar si es cierto, si tiene sentido o no, si alguien algún día hubiese o pudiera construir un ajedrecista, una máquina con la que jugar al ajedrez. Norbert Wiener se puso delante del ajedrecista y perdió. Sí, justo pecado y penitencia. La penitencia para su pecado se tuvo que ir a consolar con las tortuguitas de Grey, ese jueguecito por la tarde, porque había quedado humillado. Claro, esto es lo que destacaba la prensa. Lo que destacaba la prensa sobre si era el Congreso de Cibernética, sobre si estamos hablando de la máquina, el cerebro humano, es que sí, que un gran número de científicos de Europa y América se habían reunido en París. Científicos electrónicos, físicos, psiquiatras, fisiólogos, matemáticos. Pero que entre todos ellos el invitado excepcional era una máquina, el autómata jugador de ajedrez de Leonardo Torres Quevedo. Porque lo que había sucedido allí no es que Norbert Wiener perdiese contra esa máquina, es que, por ejemplo, y para ejemplificar las capacidades de esa máquina, se había sometido a tortura a un gran maestro como Cervelli Tartakower. Y eso es lo que nos decía la prensa de ese febrero de 1951. El robot juega contra Tartakower y gana. Ese es el núcleo del Congreso Internacional de Cibernética de París. Hemos convocado a todo el mundo y el triunfo es de una máquina española.
un ajedrecista automático español. En todos los idiomas os he puesto francés, pues lo queréis en sueco, pues lo mismo, en sueco. Esta es la clave. ¿Que lo queremos en inglés? Pues en inglés también nos lo cuenta. Un robot que juega al ajedrez y se cabrea si le haces trampa, porque esto es lo que hace esta máquina, imitar hasta ese punto el pensamiento humano. Hasta España tiene en ese momento, 1951, que rendirse. La era de los robots parece una era internacional, pero en realidad el que ha triunfado en París es el ajedrecista de Leonardo Torres Quevedo. Pero no es un ajedrecista cualquiera, es un ajedrecista que ya estaba antes de que se escribiera el libro y que le dio una oportunidad extraordinaria a Norbert Wiener de que lo incluyese en la segunda edición de su libro, de 1961. Amigas y amigos de la Academia, ¿qué haría don Norbert Wiener en la segunda edición? Pues en la segunda edición reconocía que había tenido ciertos hándicaps en esos 10-12 años que le habían permitido escribir la primera edición, pero que para la segunda pues había podido eliminar esos errores tipográficos y algunos errores de contenido, y que consideraba que ahora sí ya había creado un programa de verdad, la cibernética, que en realidad era una ciencia en existencia gracias a él. Amigas y amigos, ¿pondrá en algún sitio el mea culpa, me he equivocado y reconocerá esa máquina española? No, no dedicará ni una página. Lo que hará es eliminar el capítulo entero ese que había dedicado final a ejemplificar cómo quedaría su obra. Eso es lo que hace. Pues esa máquina se presentó en junio de 1923 y no era de ningún americano ni ningún inglés, era de un español. Y es el segundo ajedrecista. Si es el segundo es porque hubo un primero. Y efectivamente, que se presentó en 1913 y que cuando se presenta en Madrid en 1913 explica perfectamente qué es lo que se pretende. Convendría estudiar sistemáticamente, dice su autor, los procedimientos de automatización y construir ese cuerpo de doctrina que se podría llamar automática. Claro, bueno, pues precisamente yo creo que para esa automatización del pensamiento, pues podemos decir que será posible siempre que podamos controlar. Y para demostrarlo es para lo que se ha construido ese primer ajedrecista. Ese primer ajedrecista que se presenta en París en junio, mayo-junio del año 14 y que merece todos esos titulares. Diréis, pero claro, esto es en español y esto es en francés. ¿Cómo lo va a saber Norbert Wiener? ¿Cómo lo va a saber von Neumann? ¿Cómo lo va a saber Alan Turing? Que no tienen perdón, que no está solo en español o en francés, que en noviembre de 1915, Investigación y Ciencia, Scientific American, en noviembre publica en tamaño periódico, tabloide, un denso artículo que tiene este título y sobre todo este subtítulo: Torres y sus destacados dispositivos automáticos. Sustituirá mediante máquinas a la mente humana, con fotografías de las máquinas, el telequino, el ajedrecista de ese momento, con una descripción muy detallada de en qué consiste ese ajedrecista, explicitando llamémosle, el programa. Sí, ¿cuál es el origen de la inteligencia artificial? Bueno, eso siguen siendo preguntas. Lo que ya no es ninguna pregunta, porque es un hecho, es que desde 2012, cuando vino Google a Europa a conmemorar un hito de la computación a España y les explicamos en qué consistía el ajedrecista Torres Quevedo, pues ya en su blog oficial desde ese octubre del año 2012 reconocen que el ajedrecista de Torres Quevedo debería considerarse el primer computer game de la historia, el primer juego de ordenador. Bueno, no está nada mal. Pero claro, si estamos hablando de todo este mundo, de si una máquina puede pensar, todo el mundo piensa en las inteligencias artificiales que desde finales del 2022 tenemos. Por ejemplo, ChatGPT. Si seguimos poniendo las fechas de nacimiento de toda esta gente, bueno, pues resulta que Sam Altman es de 1985, obviamente muchas décadas después del fallecimiento de nuestro Leonardo Torres Quevedo, que falleció en 1936. Pero bueno, vamos con las fechas y con la documentación. Os pongo aquí una serie de cartas que son las que les enseñamos a los de Google en 2012, donde pues Leonardo va mostrando que ya en 2012 podemos conmemorar el centenario del ajedrecista, porque en 1912 ya estaba. En noviembre del año 12 ya está y lo podemos presentar. Bueno, pues yo lo que hago es preguntarle a ChatGPT, según sale, claro. A ver, ¿qué me dice ChatGPT sobre el ajedrecista? ¿Es acaso la primera máquina dotada de inteligencia artificial?
Bueno, pues ahí estáis viendo un poco la respuesta que nos da. Bueno, hombre, vamos a ver. En realidad, pues lo que tenemos que decir es que el ajedrecista, pues sí, está muy bien, es un achievement, pero vamos a ver, no se puede considerar la primera máquina dotada de inteligencia artificial. Digo, bueno, pues vale. ¿Y eso por qué? Dice, hombre, porque ya también está el teorizador lógico de Newell y Shaw. Vamos a ver, vamos a ver. Entre el ajedrecista de 1912 y el teorizador lógico de 1956, ¿me puedes decir, ChatGPT, qué máquinas dotadas de inteligencia artificial hay? Hombre, pues hay muchas. Por ejemplo, el Mark I Perceptron de 1957. Oye, que te he preguntado entre el año 12 y el año 56, no después del 56. Ah, que sí, que está la conferencia de Dartmouth. ¿Pero qué conferencia de Dartmouth? Te he dicho por una máquina. ¿Qué máquina es esta de 1956? Esto es una conferencia. Pues sigue. El General Problem Solver de 1957. El IZA de 1966. ChatGPT, te hemos pillado. No tienes respuesta. No hay nada entre 1912 y 1956. Bueno, todo esto que os he contado ahora no lo pudimos meter en este artículo, pero este artículo pues se completa con estas consideraciones. ¿Qué es ChatGPT? Bueno, ChatGPT es un chatbot, si miráis en internet os lo dice claramente, habéis jugado ya todo con ello, que podemos interactuar con este programa en una manera conversacional, ¿no? Y parece un diálogo con una máquina que responde. Bueno, en realidad, como he mencionado ya antes, pues ya existían algunos chatbots desde los años 60, el IZA y demás, y en realidad por lo que sabemos es que son programas, es software. Es decir, hay una gente muy inteligente, unos informáticos, programadores maravillosos que se han puesto a trabajar. Bueno, como esto nos lo parecía, pues según salió ChatGPT a finales del año 22, pues a principios del año 23, Alfonso Hernando y yo, pues publicamos ya un artículo sobre ChatGPT, inteligencia artificial y Torres Quevedo. Porque si tenemos que hablar de inteligencia artificial y desde el año 22-23 todo el mundo entiende que ChatGPT es una inteligencia artificial, pues habrá que analizarlo. Y os preguntaréis, Paco, ¿no vas a decirnos que también Leonardo se adelantó a ChatGPT? Pues sí. Vamos a verlo. En sus ensayos sobre automática, pues Leonardo se pone a reflexionar sobre todas estas cuestiones, ciento y pico años, más de 110 años, antes de que se le ocurriese a nadie lo de ChatGPT, ¿no? Y entonces nos dice, bueno, para deducir las leyes de la máquina, parecería que está razonando por sí mismo, ¿no? Y entonces, claro, esto es lo que extravía el juicio de las personas que se ocupan de estas cuestiones. Ya Descartes había negado la posibilidad de que los autómatas pues imitasen acciones humanas guiadas por la razón. Claro, juzga metafísicamente imposible. Dice, bueno, hombre, podría repetir algo, pero desde luego esa forma de hablar nunca sería, digamos, inteligente, ¿no? No sería razonablemente la respuesta, ¿no? Y dice Leonardo, pero eso no tiene sentido, porque si, bueno, él ha descrito una máquina muy sencilla, con muy poquitos conmutadores, y dice, pero bueno, si en vez de 3 conmutadores le ponemos miles o millones, de tal manera que en vez de 3 o 4 posiciones diferentes, cada conmutador tenga una posición que corresponda a signos de escritura, letras, cifras, bueno, pues con este sistema, claro, es una cuestión de tamaño, de tiempo y de gente trabajando, pero en realidad podríamos escribir cualquier frase, un discurso entero. Es claro, a cada posición del sistema pues saltaría un electroimán. Y si ponemos los gramófonos correspondientes, pues hasta lo escucharíamos y podríamos estar discutiendo. Y dice, bueno, claro, ciertamente el estudio preliminar de todas las preguntas, la redacción de las respuestas, pues no sería sencillo. ¿Sabéis cuánta energía con la tecnología actual han gastado los formadores educadores de ChatGPT y del resto de las inteligencias artificiales? Teóricamente, Leonardo está diciendo eso mismo con la tecnología que tenía disponible en ese momento. Está adelantando algo que después se ha hecho por parte por ChatGPT y otras inteligencias artificiales. Pensó Descartes sin duda que el autómata, para responder razonablemente, como parece que responde razonablemente ChatGPT a nuestras preguntas, tendría necesidad de hacer él mismo un razonamiento. ChatGPT parecería que está haciendo un razonamiento. Que no, nos aclara Leonardo como había dicho en el manuscrito 2 años antes. En todos los casos es el programador, es el constructor, el que ha hecho el programa o la máquina y es el inteligente. La máquina no hace más que coger información y digerirla y trasladarla. El inteligente no es ChatGPT. Los inteligentes son los programadores de ChatGPT. Y así no lo reconocen, cómo tienen que estar entrenando a estas inteligencias artificiales, etcétera. Sí, hasta ChatGPT se adelantó nuestro Leonardo Torres Quevedo. Pero claro,
todavía no ha nacido esa disciplina llamada inteligencia artificial. Hemos intentado ver, pues, que Torres Quevedo propone el concepto de automática. No le hacen mucho caso. Von Neumann retoma la posibilidad de una teoría general de autómatas, tampoco le hacen mucho caso. Y Norbert Wiener propone para ese ámbito del saber, pues el concepto cibernética. Bien, eso es lo que él ha pretendido en la segunda edición. Cree que, sobre todo por el apoyo que ha recibido en Europa, que ya existe una nueva ciencia, la cibernética. Bueno, y es verdad, y en España pues se va a crear incluso a la vuelta de estos españoles que han ido al Congreso de París una revista de cálculo automático y cibernética, dirigida por Ángel del Valle, con sede entre el CSIC y luego la Real Sociedad Matemática Española, y nos lo aclara. Y él también tiene que decirlo, ¿no? Oye, vamos a ver, reconocemos que esto de la cibernética pues ha calado, lo aceptamos, pero reivindico que yo, Ángel del Valle, en el mismo año en que estaba publicando Norbert Wiener su libro, a esto lo quise llamar la inteligencia de las instalaciones. No he tenido éxito y ahora tengo que hablar de cibernética cuando me gustaría que el mundo hubiese aceptado mi propuesta de 1948 de la inteligencia de las instalaciones. Bueno, la Real Sociedad Matemática Española se junta, se asocia y se va a crear la Sociedad Española de Cibernética, ni más ni menos. ¿Qué coincide con qué? Con la conmemoración del centenario del nacimiento de Leonardo Torres Quevedo. Casualidades que tiene la vida. Y no puede ser de otra manera. El número 4, el primero de ese año 53, pues está dedicado a Leonardo, claro. Torres Quevedo, la Sociedad Española de Cibernética, ve en él el precursor y su mentor espiritual. Pero hemos mencionado a García Santes Mases. García Santes Mases está en este mundo, pero sin estar con estos de la sociedad de cibernética. Y también escribe en esos años sobre estas cuestiones: máquinas calculadoras modernas y la nueva automática. Y lo tiene clarísimo. La referencia es Leonardo Torres Quevedo. Ya Torres Quevedo se ha referido a todas estas cuestiones. Y resume: ¿cabe inferir de todo lo dicho que se puedan llamar máquinas que piensan a las calculadoras o que se les pueda comparar con un cerebro? Dice, reconoce Santes Mases, no parece muy apropiado. Entonces tenemos máquinas de calcular el pensamiento humano, Computing Machinery and Intelligence, máquinas calculadoras, nueva automática. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué nombre le vamos a dar a todo esto? Bueno, pues una colección de jovencitos norteamericanos deciden convocar en 1956 una conferencia en Dartmouth. Es el Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Y deciden, por supuesto, no invitar a ninguno de los popes. Es lo que le pasa a todos los jovencitos adanistas. Ellos son los primeros y no quieren que haya a alguien por encima que protagonice lo que ellos quieren empezar a protagonizar. McCarthy, Minsky, Rochester y Shannon. Shannon es un poquito más mayor. Ponemos las fechas. Bueno, como veis, todos han nacido después de que nuestro Leonardo ya haya contribuido con lo esencial de su aportación. No pueden invitar a Dartmouth a Turing porque ya se ha suicidado, pero sí pueden haber invitado a Wiener, que de ninguna de las maneras lo iban a hacer, y a Aiken, los podían haber invitado a los dos. Y el caso de Aiken es especialmente singular, porque, por ejemplo, pues García Santes Mases había estado trabajando con él, becado en principio de los años 50, allí en su laboratorio, y en el año 58 convoca, 57-58, se convoca por parte de Aiken un gran congreso internacional sobre teoría de switching. Y allí va, pues claro, su discípulo García Santes Mases. ¿Y de qué va a hablar? Pues de la investigación en switching in Spain. Pero en los años 50. No, lo que va a tener que reconocer Santes Mases, aunque lo ha conocido después, es que todo esto ya estaba adelantado por Leonardo Torres Quevedo en sus ensayos sobre automática, traducidos al francés al año siguiente, en 1915, en la Revue Générale de Sciences. Y allí nos lo cuenta. Es remarcable que Torres Quevedo ya propuso todo esto, su noción de switching circuits, y que todo lo que estamos hablando en este congreso realmente fue adelantado por Leonardo Torres Quevedo, la clasificación de los autómatas, etc. Y para ejemplificarlo, ¿qué hace? Pues llevar los diseños de Leonardo Torres Quevedo, para que no le quedase a nadie duda. Y esto está publicado en Estados Unidos en las actas de ese congreso. Bueno, todo esto lo tenéis también en el libro la obra de Leonardo Torres Quevedo, de mi padre y maestro, con mi colaboración, y en el que acaba de salir, que presentaremos en la Feria del Libro de Madrid de nuevo en unos días. Pero tenemos que avanzar, porque ¿de dónde sale todo esto?
¿Dónde están las computadoras? Porque parece que hasta ahora no tenemos computadoras. Bueno, Torres Quevedo al acabar el siglo XIX nos ha regalado un estudio, también en manera manuscrita. Claro, empieza como siempre con notas manuscritas. Dice, para cualquier aparato que permite provocar a voluntad un fenómeno cuya ley está expresada en una fórmula algébrica, puede teóricamente servir para obtener valores simultáneos de todas las variables contenidas en esta fórmula. Bueno, básicamente no os voy a aburrir, lo podéis leer, pues lo tenemos publicado. Lo que está haciendo es un análisis de todas las máquinas que hay hasta el 1893, básicamente para contextualizar los fracasos de Charles Babbage y cómo él, Leonardo, va a aportar una solución frente a esos fracasos sin construir. En el caso de nuestro Leonardo, después de hacer ese análisis, construye una nueva ciencia para unas nuevas máquinas con esa tecnología mecánica que es la que hay en el siglo XIX, la tecnología mecánica que Charles Babbage ha utilizado o ha empezado a utilizar y no ha conseguido que le sirva para construir ninguna máquina. Acaba el siglo XIX Leonardo siendo la figura mundial en mecanización del cálculo. Ha escrito la memoria en español, ha sometido al arbitraje de los miembros de la Academia de Ciencias de París diferentes artículos, ha construido máquinas de demostración y ha llevado a Francia y a Bélgica nuevos trabajos para convertirse en la figura mundial de este ámbito del saber en el tránsito del siglo. Ingresa en la Academia de Ciencias y se dedica a la solución de otro problema mucho más importante, el problema del vuelo. Y nos lo va a resumir el IE Cubo, que es lo que está sucediendo, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos. En 1901, el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo comenzó el desarrollo de un sistema que llamó telequino y que era capaz de realizar movimientos mecánicos a distancia. El sistema era una manera de probar dirigibles de su creación sin arriesgar vidas humanas. Solicitó varias patentes del sistema y con el telequino, Leonardo Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. Y diréis, bueno, Paco, ¿y esto por qué nos lo cuentas? Vale, que es el inventor del mando a distancia está muy bien. Pero esto, ¿qué más nos quieres decir? Bueno, pues Leonardo tenía un sistema efectivamente para resolver el problema de la navegación aérea, uniendo las ventajas que tenían los sistemas hasta entonces existentes, básicamente el sistema rígido de Zeppelin y el sistema flexible de Santos-Dumont, Renard y otros, pero va a eliminar sus desventajas en un proyecto de dirigible a autorrígido. Bien, pero así como la Academia de Ciencias de París elabora un informe que dice esta es la solución al problema de la navegación aérea, ensáyese cuanto antes, por favor, pues el mundo anglosajón no dice eso. El mundo anglosajón, la revista Nature, sobre todo la Aeronautical Journal, son testigos de un accidente mortal. Un pionero severo, con una bolsa llena de hidrógeno, un dirigible y un motor de combustión, pues explota y fallece. Y entonces dicen, no se deben probar dirigibles con pilotos a bordo, porque son bombas voladoras. Bueno, pues Leonardo Torres Quevedo va a triunfar. Va a triunfar. Y así lo atestiguan las portadas que estéis viendo de los libros en francés o los libros en inglés de los dirigibles en la Primera Guerra Mundial. Pero son muchos años entre medias. ¿Qué ha sucedido entre medias? Bueno, entre medias ha sucedido que para no arriesgar vidas humanas, pues va a patentar el telequino. Primero en Francia, luego en Estados Unidos, en el Reino Unido y en España. ¿Y eso el telequino qué es? Pues un mando a distancia, un aparato para teledirigir movimientos mecánicos. Pero nuestro Leonardo no se apellida Da Vinci, se apellida Torres Quevedo. Entonces no se va a quedar en proyecto, va a presentar no solo una patente, sino una comunicación en la Academia de Ciencias de París el 3 de agosto de 1903. Y no se queda en proyecto, lleva un modelo de demostración a la Academia de Ciencias de París. Y lo que vais a ver, pues es algo que a mí me encanta contar en las conferencias, porque el mundo entero se echa a temblar. Voy a poner una selección, tengo más de 40 referencias de este estilo. La Revue Scientifique y Science Illustrée, destacando qué es el telequino. Pero tenéis más revistas francesas, más revistas belgas, porque toda la prensa mundial. ¿Lo queréis en inglés? ¿Queréis ver el Daily Messenger o el New York Herald? Pues vamos a verlo. Porque todas vienen a decir lo mismo. Leonardo ha demostrado en la Academia de Ciencias de París que puede teledirigir cualquier aparato, que puede teledirigir aeronaves cuando las haya, barcos cuando quieras, y cuando haya dirigibles, pues aeronaves. ¿Estáis oyendo? El origen de los drones no está en Rusia, Ucrania, Irán, China o Estados Unidos.
Este es el origen de los drones. Lo estoy leyendo en toda la prensa mundial. Bueno, ¿queréis el New York Herald también? Pues lo mismo, para teledirigir cualquier cosa. Bueno, pero lo queréis en otras revistas o periódicos. La Gaceta de Pittsburgh, el Chicago Tribune. Bueno, lo queréis en español porque también lo tenemos. Hasta los anarquistas catalanes, Tierra y Libertad, se rinden ante la obra de Leonardo Torres Quevedo. Pero lo queremos en rumano, lo queréis en el Mensajero, o lo queréis en Argelia, o lo queréis en Bruselas, o lo queréis en alemán, el Kronische Zeitung, o más periódicos de Barcelona. Por ejemplo, en alemán, en letra gótica. El mundo entero se rinde ante el telequino de Leonardo Torres Quevedo, patentado en Francia, como os decía, en diciembre del año 2 y un año después en el mundo anglosajón también. Pero, ¿qué es el telequino? ¿Y qué va a hacer con el telequino Leonardo? Bueno, pues el gobierno de España va a dotar con 100.000 pesetas un centro de ensayos de aeronáutica y Leonardo va a alquilar el frontón Betty High de Madrid para allí, en esa cancha, cubierta con una lona, poder convertirlo en un astillero para en la cancha, pues eso, desplazar muchos cientos de metros cuadrados de lona del dirigible y poder ensayar el control remoto con su telequino. Hoy, si vais a ese frontón Betty High, que está restaurado, entre otras muchas cosas, pues podéis leer lo que pusieron, lo que yo dije, y está puesto grabado en piedra ya, que el frontón Betty High tiene que estar a disposición de la ciudadanía. Sí, puede tener muchos usos, sí, pero en cualquier caso hay algo que no se puede evitar, que es que en cada visita se está honrando la memoria de Leonardo Torres Quevedo, que fue allí donde hizo el qué: construir telequinos operativos. Estas son imágenes que tenéis allí en el espacio que han creado como centro de interpretación, porque allí construyó telequinos operativos. ¿Y qué hizo con esos telequinos? Pues lo primero de todo, teledirigir el primer coche eléctrico teledirigido de la historia, con motor eléctrico, baterías eléctricas, etcétera. ¿Pero qué más estáis viendo? Pues que lo convirtió en un astillero y construyó, por lo menos allí, un bote. Sí, el primer barco eléctrico teledirigido de la historia que va a teledirigir en la casa de campo. Pero el grande lo va a construir comprando parte en Alemania y terminando la construcción en Bilbao, en el puerto de Bilbao. Más de 12 metros de eslora que tiene, y el telequino lo estáis viendo en la popa, el receptor, porque el emisor, desde un emisor de radio, desde la terraza del Club Marítimo de Bilbao, vamos a mandar pulsos, 1 o 2 o 3 o 4, y el receptor va a memorizar el número de pulsos que le llegan a 2 kilómetros de distancia. Y cuando le demos al intro, que en este caso es no mandar señales durante 5 segundos, el receptor va a retomar de su memoria artificial el número de pulsos que le han enviado. ¿Qué es 1? Pues va la orden implícita en 1. ¿Qué son 2? La orden implícita en 2. 1 puede ser arranca el motor, 2 avanza más rápido, 3 a babor, 4 a estribor, la codificación que queramos. Porque sin intervención humana, el receptor interpreta la orden implícita en el número de pulsos recibidos y manda a los distintos servomotores las órdenes correspondientes. Lo prueba en noviembre de 1905 en pruebas privadas y en septiembre de 1906 en público, por ejemplo, ante el rey Alfonso XIII. ¿Y por qué os cuento esto? Porque el origen de la automática de Leonardo Torres Quevedo está aquí, en el telequino. Y esto es lo que decía José Echegaray cuando Leonardo le explicó en qué consistía el telequino. Una sucesión de ondas hercianas que determinan la corriente y de choques del martillo que la interrumpen constituyen en la telegrafía sin hilos un sistema de señales telegráficas. En la invención del señor Torres, una serie de mandatos que el telequino interpreta y distribuye él solo, moviendo el timón a la derecha más o menos, o moviéndolo a la izquierda como la dirección del buque exija. Precisamente en esta interpretación de cada mandato, en esta distribución de las órdenes recibidas, consiste la peregrina invención del señor Torres, un aparato material sin inteligencia, interpretando como si fuera inteligente las instrucciones que se le comunican. ¿No es esto admirable en su sencillez? Bueno, realmente yo podría intentar explicarlo, pero mejor que Echegaray con estos párrafos sería difícil. Pero es que nuestro Leonardo ha visto mucho más allá en ese 1903 que un simple mando a distancia. Porque él dice: cuando tenga ese globo dirigible que estoy construyendo en el frontón Betty High, si a esos globos, que son sensibles a la presión barométrica, si les pongo un barómetro, a la orientación magnética, si les pongo una brújula, a las ondas hercianas, si les pongo el receptor de las ondas de radio de mi telequino, lo mismo que otros muchos aparatos análogos que pudieran idearse, en realidad son autómatas que seguían obedeciendo a las impresiones recibidas,
que tienen, permítaseme la frase, una vida de relación mucho más complicada que las máquinas industriales, porque no se limitan a ejecutar un trabajo mecánico, sustituyen al trabajo inteligente en operaciones que parecían reservados a estos últimos, a las personas inteligentes. Y se dice a sí mismo en 1903, se podría ir muy lejos por este camino, pero le entra ya el temblor y dice, pero ya es prudente detenernos, pero no se va a detener. No se va a detener, es cuestión de tiempo. En 1909 le llega desde Francia una propuesta. Estamos preparando una gran enciclopedia de ciencias matemáticas. Maurice Docan le ha encargado a uno de sus colaboradores que le pida a Leonardo Torres Quevedo su trabajo para un volumen que están desarrollando sobre cálculo mecánico. Y le dice a Leonardo, le pedimos que nos mande el capítulo de esta obra que queremos escribir dedicado a su máquina electromecánica nueva. ¿Y qué máquina es esa? Bueno, el libro se va a publicar un año después y efectivamente en el capítulo dedicado a las máquinas analíticas vamos a tener, como luego hará Brian Randall, las máquinas de Babbage, fracaso que no se construyen, y el método de Torres contado por Torres. Pero no se va a quedar solo en ese libro en francés. En 1910, Leonardo va a ir a Argentina a presentar los diseños de la primera computadora electromecánica digital, por tanto, de la historia. Eso que se ha mandado a Argentina, que él ha ido a presentar a Argentina, se va a publicar y lo podéis consultar en la revista de Obras Públicas al año siguiente, en 1911. Y allí en Argentina, en la revista La Ingeniería. Y los trabajos originales se presentan allí, pero ya he localizado los esquemas que llevó allí, los originales con esa preciosidad que estáis viendo. Y que nos dice él perfectamente para que lo veáis, qué es lo que presentó. En aquella conferencia expuso algunas consideraciones generales sobre los procedimientos de automatización mecánica que permiten sustituir con frecuencia el trabajo inteligente del obrero por el trabajo puramente mecánico de una máquina. Y a continuación, refiriéndome ya concretamente a las máquinas de calcular, manifesté haber llegado al convencimiento de que es posible construir un autómata que ejecute una serie determinada de cálculos, por complicados que sean, sin auxilio de operador alguno, de tal forma que baste inscribir los datos para que el autómata calcule e imprima, si se quiere, los resultados. No estáis leyendo algo del siglo XXI, estáis leyendo algo de 1910. Sí, esto es lo que ya os estaba adelantando en ese manuscrito que estabais viendo, pero es que Leonardo en ese 1911-12 ya está construyendo la primera máquina calculadora electromecánica de la historia. Y la va a terminar en ese año 10 y ese 11. Y estas son las máquinas que él va a utilizar como modelo para teorizar, para construir los ensayos sobre automática. Pero lo tiene muy claro. Si es que en realidad las máquinas de calcular no son, las computadoras, no son más que un caso particular, el más sencillo de mi automática, de la automática de Torres Quevedo. Sí, en mi concepción, la de Torres Quevedo de la automática es mucho más global, porque lo que de verdad es difícil es cómo mecanizar o electromecanizar los sentidos. ¿Estáis oyendo lo que están diciendo todo el día de ChatGPT? Que si siente, que si piensa, que si no sé qué. Eso ya lo tenía claro Leonardo. Claro, el ejemplo que he de escoger para ilustrar mis explicaciones va a ser las máquinas analíticas. No va a hablar del ajedrecista en los ensayos sobre automática, porque claro, los demás ejemplos que pudiera elegir pues presentarían muchas dificultades. Principalmente cómo representamos, aunque solo sea esquemáticamente, los sentidos, los miembros del autómata, los operadores. Claro, estos inconvenientes con las máquinas de calcular, pues no tienen ningún problema. Y a eso es a lo que dedicamos la parte más importante del artículo que publicamos en los Annals of the History of Computing. Los diseños de la máquina analítica. El fracaso de Babbage, ejemplificado y demostrado teóricamente cómo se podría resolver con esta nueva tecnología. Bueno, en ese artículo, ahora no lo puedo entretener, claro, tenéis cómo operaría este autómata programable, porque eso es lo que va a proporcionar en los ensayos, aunque la realidad de lo que va a construir se va a quedar un poquito antes, en el aritmómetro electromecánico, que ya había anunciado en 1910 en Argentina y que por fin, 10 años después, en 1920, puede presentar en París. Sí, pero necesitaba de nuevo otro tratado teórico, porque una máquina sin fundamentación científica, científico-tecnológicamente, no se puede presentar a los ojos de Leonardo. Bueno, pues en París, 1920, presenta su aritmómetro electromecánico y él
texto que explica y que conceptualiza, ampliando los ensayos sobre automática, esta nueva aportación. Lo tenéis en blanco y negro, pero lo podemos ver en color, porque esto sigue existiendo. Esto, cuando mi padre, con mi colaboración, en el año 91, llevó las máquinas de Torres Quevedo a la Asamblea Regional de Cantabria, pues esta foto es de entonces. ¿Qué estáis viendo a la derecha? A la derecha estáis viendo el teclado del ordenador, ¿verdad que sí? El órgano para introducir datos. ¿Pero qué estáis viendo también? Pues el órgano de salida, la impresora. ¿Y qué estáis viendo a la izquierda? Pues diríamos, pues una CPU muy primitiva. Pues efectivamente. Desde el teclado mandamos las operaciones que queremos que la máquina compute. Y la máquina va memorizando en su memoria artificial pues todas esas órdenes. Cuando ya nos hemos cansado de mandarle órdenes, le damos al espaciador, que es el equivalente al intro, la máquina retoma desde esa memoria artificial todas esas órdenes, realiza las operaciones y ella solita manda a la impresora el resultado. ¿Esto es o no es un calculador, un computador? Bueno, pues Congreso, bueno, París, 1990, Museo Nacional de las Técnicas, una exposición antológica sobre las máquinas de calcular, que empiezan con Pascal y, claro, culminan con el ordenador. Capítulo del ordenador. ¿Dónde empieza este capítulo? Pues efectivamente, ¿dónde va a empezar? Bueno, si lo vemos en el cuadro general para que veáis dónde empieza y dónde termina, pues sería la parte de la izquierda. Os lo voy a ampliar un poquito para que se vea mejor. Empezaría con las máquinas de diferencia que no construye Babbage, la máquina analítica que no construye tampoco Babbage y terminaría en los ordenadores actuales. Bueno, los ordenadores actuales, perfecto. Entre medias, pues estaría el Mark I y el ENIAC, que se construyen durante la Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué hay entre estas primeras computadoras y los fracasos de Babbage? El aritmómetro electromecánico de Torres Quevedo. Bueno, pues yo le pregunto a ChatGPT. Oye, ¿tú sabes, ChatGPT, que el aritmómetro electromecánico es una computadora creada por Torres Quevedo? Sí, 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 pero no era un computador completo. Oye, pero vamos a ver. ¿Tú no sabes que hemos descrito ya la máquina analítica de Torres Quevedo en los Annals of the History of Computing? Ah, pero vamos a ver si ya estaba. No, ¿lo reconoce ChatGPT? Es que, perdóname, pero es que me han entrenado solo hasta 2021. Vuestro artículo todavía no lo he podido introducir ni piratear en esa mega base de datos que soy yo, ChatGPT. Bueno, pues efectivamente no sabía ChatGPT entonces que esa máquina analítica de Torres Quevedo con tecnología electromecánica ya estaba, ya existía y ya la habíamos descrito. Bueno, pues Torres Quevedo no va a completar el computador entero. Al cumplir los 75 años se cansa y entrega todas sus máquinas a un museo, a la Escuela de Ingenieros de Caminos. Pero Maurice Docan nos resume perfectamente cuál era la situación en ese año 1930. Leonardo Torres Quevedo ha afrontado el problema de Babbage y ha dado una solución teórica completa con la nueva tecnología que él ha creado para las máquinas, la tecnología electromecánica, aunque en realidad solo ha dado una solución parcial en su laboratorio de automática. Y no es poco. Un francés en Figaro, en 1930, nos está diciendo, antes de que todos los Turings y demás, y Wieners y von Neumann entren en escena porque no han nacido para el mundo, que la historia de las máquinas de calcular empiezan en Pascal y hasta 1930 terminan en Torres Quevedo. El que no ha querido o no ha podido, por razón de edad, completar la máquina analítica, pero que ha demostrado que se puede hacer con su ajedrecista, con su máquina electromecánica de multiplicar y sobre todo con su aritmómetro electromecánico. Y por eso no le queda más remedio que hacerse una pregunta. ¿Acaso no deberíamos considerar a Leonardo Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo? Bueno, es una pregunta que no está mal. Empezábamos con una pregunta, pueden pensar las máquinas, puede pensar una máquina, estudiábamos el origen de la inteligencia artificial y terminamos con una pregunta. ¿No deberíamos considerar con todo lo que os he contado a Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo? Bueno, pues yo repito la pregunta de Maurice Docan, pero la respuesta queda en vuestras manos. Muchas gracias. Pues muy Bueno, bien, dentro de la hora, muchísimas ¿eh? gracias. Que dentro de la hora, como estaba Sí, previsto. perfectamente. Deja de compartir la pantalla para que así podamos Dejo de compartir. vernos todos. Perfecto. Pues muy bien, pues muchísimas gracias y micrófonos abiertos para los que quieran participar y evidentemente primero felicitar
a Paco por esa espléndida conferencia y bueno, evidentemente oírte hablar con el entusiasmo con el que hablas de Leonardo Torres Quevedo, pues obviamente es contagioso. Así que, y de hecho resulta la más de sorprendente ver lo que fue capaz de hacer hace tantos años. Así que bueno, pues nada, tienen ustedes la palabra para preguntar y hablar de lo que quieran. Tened cuidado que os doy otra conferencia, ¿eh? Sí. Paco, mi más cordial A ver, enhorabuena. nadie quiere. Ha sido impresionante. Una vez más impresionante. ¿No crees que debería haber premios Nobel esto atrasados, que se deberían conceder a genios de la ciencia que hayan hecho cosas como Torres Quevedo y no haya tenido la suerte de que hubiese premios Nobel en aquel entonces? Bueno, pues muchas gracias por lo primero y para lo segundo, pues debo decir que no, porque la voluntad de Nobel era premiar cosas prácticas que ese mismo año o el año anterior hubiesen sido demostradas como muy útiles para la sociedad. Entonces, las contribuciones de Torres Quevedo estamos demostrando que en ese momento concreto nadie iba a entender que eran útiles para la humanidad y es 100 años después o 120 años después cuando lo comprobamos. A Einstein no le premiaron, no le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad, sino por, de esa manera tangencial, por el efecto fotoeléctrico, porque Bohr era el que lo había utilizado y a él se lo querían dar en el año 22 y había quedado vacante la del 21. Es decir, no, a Torres Quevedo no se lo hubiesen dado porque no era eso lo que había que premiar en esa época. Pero sí, ciertamente, yo creo que el reconocimiento que estamos intentando conseguir a nivel internacional de esta contribución tan impresionante, pues será histórico. Y es la historia la que tiene que juzgar, ¿no? No tanto ese premio, sino pues metiéndolo en los libros de texto en España, que no se vuelva a escribir un libro de historia de la computación sin que el primer capítulo se dedique a Torres Quevedo. Oye, si ya citan nuestros artículos y la tesis de Alfonso, pues mejor, claro. Pero bueno, eso ya veremos. Muy bien. Muchas gracias. Mi felicitación, Francisco, por la excelente comunicación, conferencia que nos hiciste, pero quizás por deformación profesional, ya tengo que decir que la didáctica empleada es de matrícula, excepcional, o sea, alumnos con un profesor con un estilo didáctico como el tuyo, es imposible que digan que no entienden algo o que no aprenden. Te felicito porque es un orgullo para los maestros el saber que hay personas con una didáctica como la que tú has desarrollado en un tema tan complicado, científico, pero extraordinario. Gracias por tu alocución y felicidades. Muchas gracias. Procuraré no volverme tonto porque las adulaciones hacen que uno se las crea y entonces empeora. Así que, bueno, te escucharé, pero no te haré caso 100%, si no te parece mal. Pero no abandones esa didáctica, ¿eh? A ver, yo en clase hablo mucho más despacio que mis alumnos si no me tiran por la ventana. Lo que pasa es que quería contaros tantas cosas porque son tantos años que todo lo que había hecho Alfonso con mi padre, más todo lo que hemos seguido investigando, pues claro, contaros en menos de una hora todo eso, pues he tenido que correr mucho, pero ya os había avisado, ¿no? Muchas gracias. Más preguntas. Sí, Sí. Bueno, sí. bueno, Paco, yo quería también, coincido con las personas que han hablado, con los colegas, enhorabuena porque, bueno, ha sido una conferencia magnífica, muy didáctica, muy ilustrativa. Y yo tenía un comentario y también una consulta. Muchas veces se habla de la diferencia entre lo que es la ciencia y lo que es la ingeniería, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto piensas tú que Torres Quevedo es una persona que acrisola realmente pues, esos dos aspectos, como científico y como ingeniero, ¿no? Yo creo que Torres Quevedo incorpora muy bien esas dos patas del desarrollo, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto, Paco? Pues muchas gracias por la pregunta, Jesús. Cuando doy conferencias comparando a nuestro Torres Quevedo desconocido con el muy conocido Da Vinci,
Pues precisamente la comparativa va por ahí. Leonardo da Vinci no construye ni una sola máquina porque deja decenas de frases diciendo que hay que fundamentar científicamente, matemáticamente, todo, porque si no, no es científico. Entre otras cosas, sus máquinas. Y como no tiene la físico-matemática que necesita, pues las deja sin construir. Nuestro Leonardo es al revés. Estudia teóricamente el problema, lo resuelve de manera práctica y a continuación nos regala la teoría. O al revés, si tiene una concepción teórica, demuestra esas concepciones teóricas con una realización práctica, sea en máquinas algébricas, sea con tecnología electromecánica o con cualquiera de los aparatos que va proporcionándonos, ¿no? Con el transbordador, pues da una patente, pero antes lo ensaya, o viceversa. Entonces, eso vemos en un genio como Da Vinci que no se da. Y él mismo va a reconocer que no construye nada porque no lo puede fundamentar científicamente. Cuando miramos la etimología, bueno, las definiciones de qué es un ingeniero, qué es un inventor, pues precisamente vemos que parecen hechas esas definiciones para relativizar mucho el mito Leonardo da Vinci y caracterizar perfectamente a Leonardo Torres Quevedo como el modelo Y que ella cualquier es, ingeniero tendría que ella utilizar es si quiere ser la tu considerado un nieta. ingeniero. Un Le he pedido un ingeniero montón de es veces y el no. que desarrolla creaciones tecnológicas, un puente, lo que sea, siempre que lo Medita la cosa. fundamente científico-tecnológicamente, con teorías Habla lo que físico-matemáticas. tú quieras, pero la verdad que Y ese es medita la Leonardo, el gente sin nuestro. prisa. Sí. Este Muchas libro que gracias, te Paco. mandaron. Coincido plenamente con lo que Yo has tengo que dicho. hablar con Blas en un momento, pero no por teléfono. Alguien tiene el micrófono abierto y está manteniendo conversaciones paralelas. Sí, era Alfonso Antonio quería Alarcón. hacer una pregunta. Hola, buenas tardes, Paco, majo, ¿qué tal estás? Como me has Alfonso, qué citado un alegría poco, verte. como me has citado un poco, tendré que decir algo. Te he No, citado no, pues poco porque no tenía tiempo toda la no, justicia no, que hay hombre, que no, hacerte. simplemente, oye, pues darte la enhorabuena como siempre, pues oye, por tu exposición así, vamos, tremenda, vamos, que ya no se puede decir más cosas en menos tiempo, pero vamos, muy bien, muy bien. Y hombre, ya sabes vamos, que estamos muy en contacto y estamos muy, bueno, pues oye. No, no, pues estupendo. Y siguiendo con lo que estabais comentando, que es una cosa que lo hemos comentado contigo y con tu padre también muchas veces. Claro, es que lo impresionante de Torres Quevedo es eso, ¿no? Que es un hombre que lo mismo es capaz de hacer una teoría general, como de hacer un diseño estupendo, como de hacer la máquina. Entonces, claro, eso quizás es de las cosas más impresionantes, ¿no? Porque la verdad es que efectivamente, pues ahora hablamos mucho al hilo del ChatGPT y al hilo de este tipo de cosas, de sus observaciones pues, geniales, ¿no? De este hombre, ¿no? Y además eso, que se adelanta mucho su tiempo. Pero es que además es capaz de hacer el ajedrecista, claro, hacer el ajedrecista, hoy lo puede hacer, por así decirlo, un tonto, lo que hizo él, pero claro, en 1914, pues, amigo, tenías que ser un hombre tenías que ser un ingeniero de primerísima categoría vamos, con una capacidad y con un trabajo detrás extraordinario, ¿no? Y bueno, pues nada más darte la enhorabuena, que es que te diga, oye, ya sabes, que encantado de escucharte y eso, y encantado de saludar a tu padre que andará por ahí también, y nada, guía. Bueno, pues Pues, muchas gracias a nuestro presidente, mi padre, nuestro maestro. Empezaba, creo que fuera de micrófono, nos habían empezado a entrar unos y otros a hablar de la Santísima Trinidad. Entonces, efectivamente, todo esto que yo he contado es la materialización de una santísima, bueno, laica Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, trabajando un tema, porque sois vosotros los que empezasteis esa tarea en los años finales de los 80, principios de los 90, hasta que le presentaste la tesis en el 95, la leíste en abril del 96, ujú. y yo me mantuve un poco al margen de esas cuestiones y me dediqué más a la aeronáutica de Torres Quevedo, a los transbordadores y demás. Pero como sois un poco vagos y no queréis sacarle fruto internacional, y yo llevaba ya 30 años viendo que esto no podía ser, pues dije a la porra, con todo lo que he encontrado, ¿te acuerdas que te Eso. dije, Alfonso, que nos tenemos que poner a escribir? Y te empecé a No, pasar mucha documentación que no conocías y hemos dado esta visión que hemos, lo digo así en plural, porque aunque yo sea el portavoz o el profeta, la buena nueva es de los tres, ¿no? Entonces, bueno, pues alguien hombre, y tiene que además jugar es ese muy papel, ¿no? notable todo lo que ha hecho, todo lo que has ido haciendo de búsqueda de documentación y todo es impresionante, Joaquín. Eso hay que reconocértelo todo tu trabajo de todo, vamos, que eso, bueno, pues también ya lo hemos hablado muchas veces, pero que es verdad que has hecho un trabajo muy meritorio y muy exhaustivo, y que tendremos que seguir haciendo, como tú sabes. Sí, sí, tenemos ahí pendiente. Bueno, es que esta parte que he contado de comparación con los números uno no nos han dejado publicarla todavía. Sí, a ver. Bueno, para ahí.
A ver cómo No, pero conseguimos. oye, no, hombre, lo que pasa es que en España tenemos esa costumbre de hacer poco, ¿no? De ser un poco, en fin, tener poca querencia a lo nuestro, ¿no? Por decirlo de una manera así suave, ¿no? Bueno, Ahora Torres cuando Quevedo, lo pues conté nada. en Londres en febrero, ya nadie me pudo protestar. Estaban allí todos los de la Computer Conservation Society, British Computer Society, Newcomen, y nadie pudo protestar. O sea que si le toca evaluar los artículos como referees, pues creo que, creo que van a dejarlos pasar, creo yo. No, sí, hombre, sí, efectivamente, sí, yo creo que, y además yo creo que en eso todo el mundo estamos de acuerdo, todo el mundo que se ha acercado a la obra de Torres Quevedo con un poco de seriedad, pues sabe que es algo extraordinario, ¿no? Lo triste, y claro, lo bueno es en tu caso que lo estás haciendo que se sepa, o que se sepa mucho más a nivel internacional, pero lo triste es que todavía en España pues llegamos un poco de aquella manera, pero bueno. Pero nada, con otras pocas decenas de conferencias tuyas ya verás tú cómo ya se va a enterar todo el mundo. Sí, que arranque no me aburra y que siga dando conferencias, hombre. Exactamente. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Sí, Juan Vicente. Bueno, Paco, enhorabuena, me ha encantado como siempre que te escuchamos y yo querría decir que lo que estáis haciendo tú y tu padre, Alfonso, es una verdadera demostración de lo que es ser patriota. No el patrioterismo que existe en algunas entidades más o menos políticas que no tienen nada que ver, y es demostrar cómo en nuestra nación hay una Javi, ahora te sabiduría, llamo, sí, tengo una reunión. hay una sabiduría enorme que está oculta por una leyenda negra que hemos padecido siempre y que Sí. deberíamos de sacarla a la luz. Me parece admirable lo que estáis haciendo, tanto como con Jorge Juan, con Batuecas, con cualquiera de los que estáis trabajando, porque sé que estáis trabajando con todo, y eso a mí me asombra y bueno, me llena de orgullo y satisfacción, como se suele decir. O sea ¿No? que, Así es que enhorabuena. pues muchas gracias, Juan Vicente. ¿Alguien más? Yo. Roque, Sí. ¿quería? Mi enhorabuena, Francisco, me ha encantado. Imagínate como ingeniero, ¿no? Pues más todavía, ¿no? Quería hacerte un par de observaciones. La primera, yo tengo un recuerdo de Torres Quevedo, no sé si era erróneo, de que él trabajó también con máquinas, digamos, por llamarlo de alguna manera, hidráulicas, ¿no? No sé si la primera computadora que hizo él era utilizando el fluido, el agua, ¿no? No estoy muy seguro de eso. Una pregunta, ¿no? La segunda es, cuando hablaste de Santes Mases, bueno, aquí tenemos un catedrático, Roberto Moreno, que fue alumno de Santes Mases, como sabes, ¿no? Durante muchos años celebró el Congreso de Cibernética, venía gente de todas partes, ¿no? Y él trabajó sobre el tema de redes neuronales más bien, ¿no? Y la última pregunta que quería hacerte, con vistas a lo que está ocurriendo ahora, de ataques cibernéticos, etcétera, etcétera, ¿no? Interferencias y demás, ¿no crees tú que, y según parece, algunas armas, ¿no? Están un poco prescindiendo de estos sistemas por su vulnerabilidad? No sé si volveremos a retomar algún día este tipo de electromáquinas, ¿no? Invulnerables frente a estos ataques modernos, ¿no? No lo sé. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, empiezo por el final. El telequino de Torres Quevedo no se pudo dedicar a teledirigir en el ámbito militar, torpedos, etcétera, por una cosa que él detectó perfectamente y que está vigente hoy. El enemigo puede interferir la señal y puede hacer que vuelva contra el propio que lo ha mandado, sea un torpedo o sea lo que sea. Y ahí está el problema de codificar la sintonía o lo que fuese. Eso lo estamos viendo en la defensa contra drones en Ucrania o en Israel, etcétera. Entonces no se pudo utilizar. Sobre el uso de la palabra cibernética, pues sí, ha seguido utilizándose, no en Estados Unidos, que yo creo que Wiener fue donde menos éxito tuvo, y en España sí, se ha estado utilizando bastante. Yo creo que a Santermasen no le debía gustar demasiado la expresión, y no sé sus discípulos, pues los que continuasen su tarea sin discusión del maestro, pues quizás sí, pero bueno, se me escapa un poco.
Y la primera, lo primero que habías dicho era lo de, No, que lo había... de hidráulica. A Sí, ver, lo que sí descubrí buscando otras cosas en el archivo del Ministerio de Fomento fue que ejerció como ingeniero hidráulico sí, sí. en algún momento, bueno, en 1899, más o menos, su hermano, que era un emprendedor, le encarga pues estudiar en uno de los valles, en el Valle del Saja, cómo pues hacer una pequeña presa en el cauce alto del Saja, un canal de desvío, una conducción forzada y producir electricidad por una diferencia de altura de más de 100 metros. No se llegó a hacer. Y esa es una exposición que tengo por allí por Cantabria, pues va circulando. Ahora está en el Ecomuseo de Valle de Cabuérniga y pues probablemente lo lleve al Centro de Interpretación del Saja en agosto, julio y agosto. Pero eso es de ingeniero hidráulico. Lo de utilizar el agua como fuente de energía en sus máquinas no me consta que lo utilizase. Mm, Su laboratorio de automática a partir de 1904 en el frontón Betty High, no creo. Y el laboratorio de automática ya en el Palacio de las Artes y la Industria, donde está el Museo de Ciencias Naturales hoy, pues ya tenía dotación eléctrica y yo creo que no necesitaba ese agua. Otra cosa es Cantabria. En Cantabria, donde él hace sus ensayos del teleférico, del transbordador que llamó en 1885, en 1886, está precisamente a las orillas del Besaya, porque es su familia y la de su mujer, los Polanco, los que tienen allí una empresa harinera y utilizan la energía del agua del Besaya pues, para moler el trigo. Entonces, él está más que familiarizado con el uso de ese agua, de la energía potencial, para producir, pero no para producir electricidad. Es verdad que no he logrado documentar si el Salto del Besaya, que utilizará la energía eléctrica su hermano para producir, bueno, una industria electrolítica, esa presa es de Leonardo también. Pero en cualquier caso sería para utilizar la energía hidráulica para producir electricidad en industrias de su hermano, no para mover sus máquinas. También otra cobrera, una industria para producir, bueno, utilizar para producir cobre mediante procedimientos electrolíticos ahí en Santa Cruz de Iguña, pues también probablemente colaborase de alguna manera Leonardo. Pero eran ayudando a su hermano, no en sus propias máquinas. Muy bien, gracias, Francisco. Gracias. Yo quiero hablar. Mari, Eh, no, que probablemente no conozcan demasiado nuestros oyentes, nuestros compañeros, la labor que habéis hecho a nivel infantil, digamos, no infantil, pero bueno, con el museo los viajes y las excursiones y los cuentos y todas esas cosas para los niños de la escuela. Bueno, lo primero de todo es pedir perdón porque eso de uno nubilado por su padre y maestro a veces hace que uno no se acuerde de su madre y maestra. Y mi madre y maestra también ha colaborado en todas estas tareas porque yo no hablo francés y siempre que era alguna cuestión francesa pues hemos discutido, me ha traducido cosas a petición mía, o sea que nos hemos peleado también como debe ser, ¿no? Y hemos colaborado en temas de análisis dimensional y en temas de Torres Quevedo durante décadas. Vale, dicho esto, perdón, madre, por no acordarme de ti, que siempre me pasa, no siempre, pero a veces, hoy sí que me había pasado. En la otra parte es muy bonita. Sí, efectivamente, hemos entendido desde siempre que hay que trabajar con niños. Entonces, desde los años finales de los 80, en el Colegio de la Serna, pues hemos hecho cosas con los niños del Valle de Iguña, donde nació Leonardo Torres Quevedo. Y gracias a que existe un chaval, Daniel Cubas, de allí, de San Vicente bueno, del Valle de Iguña, pues se ha puesto en marcha un museo para niños, el espacio Leonardo Torres Quevedo. El proyecto se llama El Valle de los Inventos y la idea es esa, que todos los escolares de Cantabria, también de las provincias limítrofes, pasen por allí. Bueno, hay una exposición fija que les he hecho yo, pero lo más importante son los talleres que hace Dani allí con los niños, para que se conviertan en inventores o por lo menos pues acudan a cosas prácticas de construcción, etcétera, ¿no? Y luego pues hace visitas guiadas a los espacios donde Leonardo Torres que hizo sus pruebas, allí la ruta de los transbordadores que llamamos. Esto se llama el Valle de los Inventos, el valle de los inventos.org. Se puede visitar durante el curso, los fines de semana para nosotros, digamos, entre semana para grupos escolares, incluso en verano también. Y por supuesto, si un grupo de personas pues él quiere, pues hablamos con Dani y nos busca una fecha que nos venga bien. O sea que eso se podría hacer fuera de los que son las fechas puestas en la página web. Sí, hemos hecho incluso un cuento para niños que se llama así, Leonardo Torres Quevedo en el Valle de los Inventos, que ha tenido éxito y que nos ha pedido una editorial americana traducir, creo que parte,
no sé si lo han hecho, pagarnos ya nos han pagado, lo cual no está mal. Pero pues, entonces, pues Leonardo Torres Quevedo en el Valle de los Inventos, editorial Fanes, creo que son 14 euros, gastos de envío incluido. Entonces, pues, en fin, eso también está disponible. Pero lo importante es eso, ver cómo los niños del colegio de quinto y sexto, pues los formamos para que ellos mismos se conviertan en monitores, anfitriones del resto de los niños de primaria, e incluso de secundaria. Lo más bonito fue un congreso de nuevas tecnologías, en comillas, donde iban adultos, profesores de universidad, y Dani y el director del colegio llevaron a los niños, a los que habíamos formado, a explicarle a adultos los talleres que ellos también hacen en el colegio. Niños de quinto y sexto explicándole a profesores universitarios los talleres. Aquello fue una cosa maravillosa, ¿no? Y eso sí, ahí sí que nos llena de orgullo y satisfacción, citando al emérito, ¿no? En otro sentido. Porque, claro, si durante unas cuantas décadas conseguimos que esto, bueno, lustros, digamos, no nos pasemos, pues al final, pues todos los escolares de Cantabria acabarán pasando por allí. Sería mucho mejor que la Consejería de Educación lo integrase en el currículum, nos pidiese ayuda para meterlo en los libros de texto y no tuviésemos que hacer todo esto, pero bueno, pues lo hacemos. Y sí, muchas gracias por recordarme, madre, el citar este museíto, porque yo creo que es el cariño que le ha puesto Dani Cubas, que al fin y al cabo es pues la idea de tu marido, mi padre, de hace casi 40 años, pues ya existe. Así que larga vida tenga. ¿Alguien más quiere Sí, hablar? yo quería decir algo. Bueno, lo Ah, primero, Felipe. muchas gracias. Lo primero, Paco, enhorabuena por la conferencia, magnífica conferencia. Incluso los profanos nos hemos enterado muy bien de todo lo que nos has contado. La verdad que en ese sentido también quiero felicitar a tus padres porque eres un digno sucesor de ellos. Verdaderamente, yo ya sabes que con ellos tengo bastante buena relación y eres un digno sucesor. Y además quiero decirte una frase que a mí me gusta mucho decir, porque también a mí me la dicen a veces, ¿no? Y es que lo que se comunica se conoce y lo que se conoce se ama. Y se ve que tú conoces verdaderamente a Torres Quevedo y nos lo has transmitido de forma magnífica, de tal manera que nos has mantenido durante este tiempo pegados a la pantalla. Así que enhorabuena, verdaderamente. Muchas gracias, Felipe. Lo dicho, que no os voy a hacer caso, que no me voy a volver idiota, que no os preocupéis. Creo que sí, deberías. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, sí que me gustaría que el padre de la criatura cierre por lo menos, porque ha sido mencionado N veces y por tanto, ya que la madre ha dicho algo, que sea el padre el que cierre esta preciosa intervención. Solo puedo decir que disfruto y mucho, pues, viendo cómo, en este caso, los dos alumnos doctores, Alfonso Hernando y mi hijo Paco, pues han ido superando al maestro, obviamente, ¿no? Como debe ser, y disfruto también pues viendo el entusiasmo que estáis poniendo en lo que pueda haber, digamos, de lo que estemos haciendo desde la Academia de Lanzarote, que es bastante más de lo que parece, ¿eh? Y que hace falta pues que todos empujemos o que todos animemos en esta dirección, ¿no? Enhorabuena, obviamente, a Paco, enhorabuena también a Alfonso Hernando, que está por ahí, allí lo veis, yo lo veo en el extremo izquierdo, ¿no? Que hizo una magnífica tesis doctoral de contenido sobre el invento o los inventos teóricos y sus aplicaciones prácticas de Torres Quevedo y la extraordinaria tesis doctoral histórica que está haciendo Paco Junior, que a fin de cuentas lo que nos ha expuesto es una impresionante tesis doctoral de descubrimientos, de documentos, prensa, etcétera, etcétera, de la que no se conocía nada, ¿no? Entonces aprovecho, ya que me han tirado, para decirle que la presente todos estos estudios como una tesis doctoral. Bueno, cuando me jubile. Bueno, tienes un buen ejemplo de que cuando se jubiló Por eso, empezó a hacer tesis doctorales a por eso. mansalva, así que bueno, podemos hacer por ahí. Bueno, pues nada, gracias a todos por venir. Hoy hemos batido casi un récord, hemos llegado a 37 personas asistiendo, así que bueno,
Creo que nos podemos sentir satisfechos. Ha sido una exposición espléndida y magnífica, como siempre nos tiene acostumbrados eh, Paco. Así que nada, felicidades y hasta la próxima, hasta el próximo mes. Gracias a todos.